A ver, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Pensemos por un momento en un mundo sin carreteras, sin barcos, un mundo donde absolutamente todo lo que se mueve, cada kilo que se transporta, depende solo y exclusivamente de la fuerza de los músculos. Suena como de otro planeta, ¿que sí? ¿Un mundo sin algo tan básico como la rueda, la vela o el arado? Pues aunque parezca increíble, hace más de 5.000 años, 3 inventos súper sencillos lo cambiaron todo para siempre. Y con ellos pusieron los cimientos de la civilización que conocemos hoy. Antes de esto, la vida era básicamente una lucha por sobrevivir cada día. Moverse a pie hacía que el comercio o cualquier tipo de colaboración fuera casi imposible. Y la agricultura, con palos y poco más, era un trabajo agotador que apenas daba para comer. Las comunidades vivían completamente aisladas. Pero todo eso estaba a punto de dar un vuelco, para dar paso a las ciudades, a la comida de sobra y a un planeta por fin conectado. Y todo empezó con la primera gran revolución, el invento que, literalmente puso a la humanidad en marcha. Y fíjense que lo más curioso es que la rueda no se inventó para el transporte, que va. Su primer uso allá por el 3500 a.C. en Mesopotamia fue en el torno de un alfarero para hacer vasijas. Y fue un tiempo después cuando a alguien se le encendió la bombilla y pensó, ¿y si ponemos esto en horizontal para mover cosas? Y con ese chispazo de genialidad nacieron los carros y la forma de movernos cambió radicalmente. El efecto fue inmediato y brutal. De repente, una sola persona podía mover cargas que antes eran impensables. Esto no solo revolucionó el comercio, que obligó a crear las primeras carreteras y caminos, sino que también transformó la guerra. Los carros de guerra se convirtieron en un arma temible, el símbolo del poder y la velocidad en el campo de batalla. Vale, ya nos movíamos por tierra, genial. Pero, ¿y el agua? ¿Qué pasaba con esos mares y ríos gigantescos? Pues para eso llegó la siguiente genialidad, una que nos enseñó a dominar la fuerza del viento. Antes de esta idea, navegar, era un trabajo de locos. Todo a base de remos. ¿Y cuál era el límite? Pues la resistencia de los brazos, claro. Así que los barcos eran pequeños, lentísimos y no se atrevían a alejarse de la costa. El mar, más que una autopista, era un muro. Hasta que por fin, sobre el 3000 a.C., aparece la vela. Un concepto elegantísimo en su simplicidad. Un trozo de tela en un palo para que el viento empuje. Y con eso se acabó la tiranía de remar. De golpe, los océanos dejaron de ser un obstáculo para convertirse en caminos. Gracias a la vela empezaron a moverse mercancías de todo tipo, metales, especias, madera. Pero, y esto es lo importante, en esos barcos no solo iban cosas, lo que viajaba de verdad eran las ideas, eran las tecnologías, las culturas. La vela no movía solo barcos, movía el conocimiento. Y eso sí que dio forma al mundo. Ya está, teníamos la tierra, teníamos el mar, pero quedaba el problema más básico de todos, el más importante, la comida. ¿Cómo se iba a alimentar a cada vez más gente? Pues aquí entra en juego el tercer pilar de nuestra civilización. Imaginen el campo antes del arado. El trabajo era bestial, con palos y azadas, un esfuerzo tremendo para sacar cosechas que apenas daban para subsistir. El hambre estaba siempre a la vuelta de la esquina. Pero de repente llega el arado tirado por animales, y es una revolución. Se podía cultivar muchísimo más, con muchísimo menos esfuerzo. Por fin sobraba comida. Y esta es la clave de todo. Cuando sobra comida, pasa algo increíble por primera vez en la historia. No todo el mundo tiene que ser agricultor. La gente, de repente, tiene tiempo para hacer otras cosas, para especializarse. Y ahí es donde nacen los artesanos, los comerciantes, los escribas, los ingenieros. El motor de todo fue ese excedente de alimentos. Pero claro, ninguno de estos inventos fue por libre. Lo verdaderamente potente no fue cada uno por su cuenta, sino lo que pasó cuando se juntaron todos. Fue un auténtico efecto dominó. Es que es una cadena perfecta, si lo pensamos. 1. El arado trae un montón de comida. 2. Como sobra comida, la gente se puede dedicar a otras cosas. 3. Esa gente especializada crea nuevos productos y claro, hay que comerciar con ellos. Y 4. ¿Cómo se comercia a lo grande? Pues con la rueda y la vela. Es un círculo que se alimenta a sí mismo y que acaba creando las primeras ciudades, los primeros grandes estados. ¿Y el resultado de toda esa mezcla, cuál es? Pues ni más ni menos que lo que llamamos civilización. De repente tenemos gobiernos, leyes, ejércitos profesionales, la escritura para no perder el conocimiento e incluso la capacidad para construir cosas enormes. Y todo, absolutamente todo, descansa sobre esa conexión. Comida, transporte y comercio. Al final la lección es potentísima, ¿no? Que los mayores cambios de la historia no siempre vienen de tecnologías súper complejas, sino
de soluciones elegantes y sencillas a problemas básicos. Una idea simple puede tener consecuencias, gigantescas. En resumen, la rueda nos puso en marcha, la vela nos conectó y el arado nos dio de comer y nos dio tiempo para pensar. Esos fueron los cimientos de nuestro mundo. Y claro, esto nos lleva a una pregunta inevitable, ¿verdad? De todas las ideas sencillas que vemos hoy a nuestro alrededor, ¿cuál de ellas será el cimiento del mundo que viene?